Muy buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Otro día acá, un momento más meditando en las escrituras y veo algo que está pasando en este tiempo. Estamos viviendo tiempos proféticos, tiempo en que hay mucha evidencia de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto, pero también estamos viendo a muchos creyentes o supuestos creyentes que se han apartado de la fe, que realmente están revelando su corazón en estos tiempos difíciles. La idea, mis hermanos, es permanecer nosotros en Jesucristo, permanecer día y noche meditando en las Escrituras, orando a nuestro Señor para que nos dé fortaleza de seguir en este caminar. Pero sin embargo, cuando no tenemos una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, lo que pasa es que somos realmente personas ciclotímicas, personas inmaduras, y personas que no crecen en su vida cristiana, no tienen un discernimiento espiritual. Entonces es importante que cada uno de nosotros evaluemos nuestra fe y que tratemos de caminar que demos nuestra mejor batalla, que peleemos nuestra mejor batalla, que hagamos nuestro mejor esfuerzo en caminar esa milla extra que el Señor demanda. Hay un pasaje en Hebreos capítulo 5, verso 12, dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué estaba pasando con los creyentes o los cristianos de esa época? ¿Por qué el escritor a los hebreos habla así, de esa manera? El escritor había llegado a la conclusión de que aquellos creyentes necesitaban que alguien les volviera a enseñar cuáles eran los primeros rudimentos, cuáles eran las verdades elementales de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué estaban enseñando en ese tiempo? Y hoy, ¿qué es lo que se está enseñando realmente? Hoy prácticamente se está endulzando con la mentira, y un pueblo que no discierne, un pueblo que no lee las Escrituras, está creyendo todo menos el Evangelio de Cristo. Si a una persona le hablas con la Biblia, se siente ofendida. Sin embargo, le dices cosas que su vientre quiere escuchar y viven alegres, viven felices. Ellos debían haber sido ya maestros, ellos ya deben ser para este tiempo, después de tanto tiempo de enseñanza, de tener varios años en las congregaciones, ya deben conocer las Escrituras, ya deben estar sirviendo al Señor, ya deben estar digiriendo un alimento más sólido. Pero sin embargo, están con actitudes infantiles, como recién naciditos en el Evangelio. Eso es lo que estaba pasando en ese tiempo, y es algo similar con lo que pasa en este tiempo. Vemos a creyentes quienes suponemos que ya son maduros, quienes suponemos que ya han madurado en la fe, que tienen ya buen tiempo en el Evangelio, inclusive Dios los ha bendecido, tienen la capacidad de memorizar versículos, de aprender, de estudiar, pero son bien susceptibles, no les puedes decir nada, son medio quisquillositos, se sienten ofendidos. Entonces, a ese tipo de personas, el escritor de los Hebreos les dice: habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Son personas que no han madurado, no han crecido en la fe, es decir, no crecen espiritualmente, no están totalmente desarrollados, no han alcanzado una madurez. Mis hermanos, tenemos que admitir que en diferentes congregaciones hay un grupo muy grande que tiene estas características. Tú los escuchas, pero pueden hablar quizás un poquito elocuente, pero de alguna u otra manera tienen un carácter infantil. Se sienten un poquito ofendidos cuando les hablas con la Biblia, y es trágico que tales cristianos no respondan con la madurez que se debe esperar o que ya deben tener. Es triste realmente. En el verso 13 dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.
O sea, ya tenemos buen tiempo en el Evangelio, yo creo que ya debemos actuar con una madurez. Este tipo de persona no conoce la verdad, la palabra de Dios, y es necesario que esta persona reconozca eso que está pasando en su vida y que solicite la ayuda. De repente hay otro hermano que ya puede tener un poco más tiempo, le puede ayudar a entender, pero no hay nada mejor que meditar en las Escrituras y pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento acerca de su palabra revelada. No interesa, mi amado hermano, cuánta actividad tengamos en cuanto al servicio en nuestra iglesia local, o quizás si estemos desempeñando algún cargo, si no conocemos la palabra de Dios, si no estamos estudiando la palabra de Dios, no sabemos cómo manejarla, espiritualmente no estamos creciendo, realmente esa persona está siendo como un niño espiritual, y es necesario que esta persona reciba un alimento sólido, un alimento espiritual, para que por ella crezca. En Hebreos 5:14 dice así, en Hebreos 5:14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay muchas congregaciones donde quizás no predican un evangelio, no más allá del evangelio, predican cosas que hagan crecer el ego del hombre, el que seas positivo, que tengas una fe positiva, una fe en el poder de tu boca, en el poder que tú puedes hablar y ver las cosas, y puedes hacerlo y puedes llevarlo a la realidad, Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Hay muchas personas que están en esas congregaciones que no tienen discernimiento, escuchan todas esas cosas y son felices y a todo reciben amén o dicen amén sin leer las Escrituras. Por eso que no tienen discernimiento para identificar el bien o el mal. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Y hay mucha gente que todavía no tiene discernimiento, no importa qué tantos años tengan la Escritura, no importa qué tanto tengan como creyentes, si no viven una vida de oración, una vida de lectura, no tienen discernimiento y dicen amén a todas las cosas que no les convienen. Entonces el apóstol Pedro, ahora que hemos estado estudiando las cartas de Pedro, en su primera carta, capítulo 2, verso 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Ahora, dice que desechemos todo eso que nos asedia, todos esos sentimientos. Más bien dice: desead como niños. En el 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Desead, dice, desead la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente más segura de revelación que tú tienes. Es tu Biblia y en ella puedes confiar. La Biblia es infalible, mi amado hermano. Yo te invito realmente a un dulce despertar en la presencia de Jesucristo. Que nos veamos a nosotros mismos como personas que sirven a Dios en excelencia, que busquen agradar a Dios y no al hombre, porque podemos estar, mi amado hermano, podemos estar muchos años en las congregaciones dando vueltas de aquí para allá. Realmente somos como niños inmaduros, no crecemos. Y la idea es crecer en la palabra de Dios, obedecer lo que nuestro Señor Jesús nos manda. Nosotros la única forma que podemos obedecer es permaneciendo en Jesús. Nosotros al permanecer en Jesús estamos obedecemos a Jesús, y la idea es confiar en la palabra de Jesús, confiar en que Él es poderoso para guardarnos, mis amados. El resultado
de que el resultado de la obediencia es la perseverancia, que tú estás en este camino diligentemente, que tú buscas a tu Señor día y noche, que tú meditas en la palabra, y entonces así no se te van a acercar a ti los lobos rapaces que vienen disfrazados de oveja, pero que en realidad te están llevando por la puerta ancha que conduce a la perdición. Mi amado hermano, Dios bendiga tu vida. Espero que estos corto tiempo pueda ayudarte un poco a motivarte a que sigas leyendo las Escrituras, permanecer en las Escrituras. Jesús nos enseñó que debemos estar diligentemente en su palabra, debemos meditar en ella de día y de noche, perseverar en este caminar. Dios bendiga tu vida, donde sea que te encuentres. Puede ser aquí en México, en Puerto Vallarta, Jalisco, o en cualquier país que tú estés. Sabemos pues que ya nos escuchan desde Italia, desde Estados Unidos, desde Perú. Es una gran bendición saber que Dios nos ha permitido alcanzar a mucha gente por allá. Que Dios bendiga sus vidas. Amén.